La capacidad de ejercer autocontrol o de hacer lo que debemos hacer ha sido objeto de estudio y debate desde hace miles de años. Los filósofos griegos se sorprendían de que seres racionales como se supone que somos supiéramos lo que debíamos hacer, pero aún así no lo hiciéramos. Llamaban acrasia a esta debilidad de carácter, a esta tendencia a actuar contra nuestra razón. En uno de los diálogos de Platón, Sócrates se hace precisamente esta pregunta: si sabemos que esta es la mejor acción, ¿por qué haríamos algo distinto? Y lo contrario de acrasia era la encrateia, que significaba tener poder sobre nuestros impulsos e instintos. De hecho, esta era la base de la virtud para muchos filósofos, porque de nada te sirve la sabiduría o el conocimiento de lo que es correcto si eres incapaz de hacerlo. Y más allá de la filosofía clásica, la ciencia moderna respalda la importancia del autocontrol. Por ejemplo, un estudio evaluó la capacidad de autocontrol de 1000 niños y los dividió en 5 quintiles. En el primero estaban los niños con menor autocontrol y en el 5 los que mostraban mayor autocontrol. Siguieron a estos niños a medida que crecían hasta los 32 años de edad y comprobaron que los que mostraban mejor autocontrol de pequeños tenían después de adulto mejor salud, más dinero, menos problemas de adicciones, menos problemas con la justicia. Además, de manera muy proporcional a su grado de autocontrol. A mayor autocontrol, mejores resultados. Incluso en el caso de hermanos criados con los mismos padres y en el mismo entorno, los hermanos con más autocontrol tuvieron mejores resultados de adultos. Se comprobó además que esta variable, el autocontrol, es independiente de otras cualidades como la inteligencia, que también tiene poder predictivo. Y no es un caso aislado, sino que otros muchos estudios llegan a conclusiones similares. Y mientras que es muy difícil aumentar la inteligencia, sobre todo después de los primeros años de vida, tenemos mucha más capacidad de mejorar el autocontrol. Y algunos podrían estar pensando que quizás a las personas con más autocontrol les va mejor en estos ámbitos, pero que son menos felices porque se privan de ciertas cosas o se sacrifican más, pero parece que no es así, y que el autocontrol también se asocia con más felicidad o satisfacción vital. Al fin y al cabo, es difícil ser feliz si no tienes suficiente disciplina para avanzar hacia tus objetivos. El autocontrol es en parte un atributo genético, por supuesto, y algunas personas nacen con más autocontrol que otras. Se estima que el 60% de este autocontrol es heredable, lo que deja mucho margen para el desarrollo posterior. Y antes de dar algunos consejos para mejorar este autocontrol, quiero hablar de una de las ideas más extendidas sobre este tema, y es que el autocontrol o la fuerza de voluntad es como un músculo que se va fatigando a medida que lo usamos. Este concepto, llamado agotamiento del ego o ego depletion en inglés, fue casi un dogma de la psicología desde los estudios iniciales de Roy Baumeister a finales de los 90 y también con la publicación de su libro Willpower o Fuerza de Voluntad en el 2012. En uno de los primeros estudios, Baumeister y su equipo ofrecieron a los participantes galletas de chocolate antes de pedirles que completaran un rompecabezas complicado. Y vieron que los que rechazaban las galletas abandonaban el rompecabezas mucho más rápido que los que las aceptaban. La explicación sería que al resistirse a las galletas gastaban fuerza de voluntad y por eso abandonaban antes al enfrentarse a un nuevo desafío posterior, y al revés, los que no gastaban fuerza de voluntad resistiendo las galletas tenían más reserva y podían perseverar más tiempo con el rompecabezas posterior. En estudios realizados después vieron también que si se daba algo rico en glucosa a los participantes se recuperaba la reserva de fuerza de voluntad y no se notaba el efecto. En este caso, la explicación sería que el cerebro gasta glucosa para ejercer fuerza de voluntad y que al recuperar esta energía volvería a su nivel base de fuerza de voluntad. Y como decía, estas ideas se dieron como ciertas durante mucho tiempo, pero revisiones más recientes empezaron a encontrar problemas metodológicos con los estudios originales. Además, cuando otros grupos de investigadores intentaron replicar estos resultados, no lo lograron o si encontraban algún efecto era mucho más pequeño. Y varias publicaciones cuestionan directamente el concepto de la depleción de ego o la analogía de la fuerza de voluntad como un músculo. Esto no implica que la idea no tenga ninguna validez. Creo que todos hemos experimentado la realidad de llegar a casa por la noche cansados y tener la sensación de que cuanto más duro hemos trabajado durante el día, más nos cuesta resistirnos a comernos una galleta o menos ganas tenemos de preparar una buena cena. Pero es importante entender que esa sensación no tiene que marcar tu elección. Los estudios han mostrado que este es un caso de profecía autocumplida en el sentido de que si crees que has gastado autocontrol, creerás que tienes realmente menos y te va a costar más resistirte. Pero si no crees en esta idea, podrás seguir ejerciendo autocontrol. En cualquier caso, y pasando ya a las recomendaciones, debemos entender que hay aspectos fisiológicos y psicológicos que influyen en el autocontrol.
Entre los fisiológicos podemos destacar el sueño. Si dormimos poco o mal, nos volvemos más impulsivos y nos va a costar más enfrentar las tentaciones. Por tanto, acostarte un poco antes y cuidar la higiene del sueño ayudará a mejorar tu autocontrol. Y recuerdo que tengo un vídeo donde explico cómo dormir mejor. Desde el punto de vista psicológico, te recomendaría lo siguiente. Primero, crea un porqué claro. La realidad es que para lograr algo importante como mejorar tu salud o escribir un libro o lanzar un proyecto propio, tendrás que realizar esfuerzo, tendrás que hacer sacrificios, tendrás que renunciar a cosas que disfrutas. Y si no puedes visualizar un futuro que te motiva, difícilmente podrás aplicar disciplina. O como dicen, solo cambias cuando el dolor de seguir igual es mayor que el dolor de cambiar. Por tanto, tener un porqué claro y recordarlo con frecuencia es fundamental para mantener el autocontrol. Esto está ligado con la segunda recomendación, que es comprometerse. Con frecuencia nos proponemos objetivos o cambios de hábitos porque estamos interesados en ellos. Nos interesa perder peso, nos interesa escribir un libro, nos interesa correr una maratón, pero el interés no es suficiente, necesitas compromiso. Si simplemente estás interesado en algo, lo harás cuando sea conveniente, pero si estás comprometido, harás lo necesario siempre. Si simplemente estás interesado y enfrentas algún obstáculo, encontrarás excusas, pero si estás comprometido, buscarás soluciones. Y por este motivo debes elegir bien tus batallas. No puedes comprometerte con muchas cosas. Cuantos más intereses tengas, menos tiempo, esfuerzo y atención podrás dedicar a cada uno. Céntrate en uno o en dos objetivos importantes de cada vez, o de lo contrario tu energía y tu atención se diluirán. Siguiente recomendación, ten un plan. Lo que parece ser muchas veces pereza o resistencia es en realidad falta de claridad. Si te levantas por la mañana y sabes que debes entrenar pero no tienes ninguna rutina concreta, es mucho más probable que no entrenes o que hagas algo poco eficiente. O si no planificas un menú semanal, es mucho más probable que al llegar a casa no tengas nada listo y termines comiendo cualquier ultraprocesado. Y lo mismo para cualquier otro objetivo que quieras lograr. La planificación reduce el autocontrol que necesitas para hacer lo correcto. Pero es importante que adaptes este plan a tu realidad. Si quieres comerte un elefante, la única manera de hacerlo es bocado a bocado. Si intentas comerte medio elefante en una sentada, te dará indigestión y abandonarás al día siguiente. Y lo mismo con cualquier objetivo. Empieza con pasos pequeños que hagan el proceso más llevadero. La siguiente recomendación es preparar tu respuesta. Si no estamos preparados mentalmente para las tentaciones que vamos a enfrentar, será más probable que caigamos en ellas. Para aplicar esta herramienta, puedes seleccionar los principales obstáculos o situaciones que te hacen actuar mal, proponiendo después la respuesta deseada. Podrías, por ejemplo, planificar estas respuestas. Cuando me ofrezcan pan en el restaurante, responderé que se lo lleven. Cuando pongan galletas en las reuniones, las alejaré de mí. Cuando sienta hambre antes de la hora de comer, beberé un vaso de agua. Marcarte ciertas reglas de comportamiento, incluso si no las cumples siempre, mejorará tu autocontrol. La siguiente recomendación es desarrollar la capacidad de actuar sin ganas, o dicho de otra manera, separar la emoción de la acción. Buena parte de la psicología positiva intenta aumentar nuestra motivación para hacer cosas, basándose en la idea de que la acción requiere motivación, de que sin un sentimiento específico no podremos actuar. Pero es mentira, puedes hacer lo correcto independientemente de tus sentimientos y de hecho los resultados que lograremos al hacer lo correcto son lo que generan después la motivación, lo que facilita la siguiente acción. Es decir, la motivación es muchas veces la consecuencia de la acción, no su causa. Cuando no tengas, por ejemplo, ganas de entrenar, simplemente empieza, visualiza tu objetivo final y repítete a ti mismo la frase de si no tengo ganas de entrenar, entrenaré sin ganas. Este pequeño cambio mental es muchas veces suficiente para vencer la pereza y ponerte a entrenar. El siguiente consejo es autoevaluarte con frecuencia. Por ejemplo, preguntarnos al final de cada día si hemos cumplido con el plan, si estamos haciendo lo que nos propusimos, en qué debemos mejorar, ayuda a ser consciente de nuestros errores y a mantener el autocontrol. Lo ideal es hacer este proceso por escrito, por eso soy muy fan de los diarios, pero lo importante es que lo hagas aunque sea en tu cabeza. Y recuerda que el objetivo de este proceso de evaluación no es autocastigarse ni sentirse mal por nuestros fallos, sino ayudarnos a reflexionar y definir medidas correctivas para mejorar gradualmente nuestros hábitos. Otro aspecto fundamental para lograr nuestros objetivos es mejorar nuestro entorno. Y en realidad esto no fortalece el autocontrol como tal, pero nos permite lograr mejores resultados al evitar precisamente que tengamos que usar autocontrol. Por ejemplo, en los últimos 40 años la obesidad se ha disparado y no es porque de repente hayamos perdido la capacidad de autocontrol, sino porque el entorno cambió.
La comida ultraprocesada es más adictiva que antes y ocupa cada vez más espacio en los supermercados, tenemos trabajos más sedentarios, la atracción de los móviles hace que los niños pasen menos tiempo jugando en la calle y más mirando pantallas en sus casas. Por tanto, para mejorar nuestro comportamiento debemos aceptar nuestra debilidad y modificar nuestro entorno para evitar que actuemos mal. Esta idea es muy vieja y es lo que hizo el propio Ulises en la Odisea. Sabía que no podría resistir el canto de las sirenas, así que ordenó a sus marineros que le ataran al mástil del barco. De hecho, en psicología se usa el término contrato de Ulises para este tipo de estrategias donde nos ponemos barreras para evitar caer en tentaciones. Te doy algunos ejemplos. Si te cuesta despegarte de las redes sociales, configura en tu móvil un tiempo máximo diario para estas aplicaciones, por ejemplo, 1 hora. En Android puedes usar las opciones de bienestar digital y el iPhone tiene algo similar. No tengas en casa snacks o productos que te tienten porque seguramente te los terminarás comiendo. O si te cuesta ahorrar y compras de manera impulsiva, programa una transferencia cada mes a una cuenta de inversión de tal manera que ese dinero sea invisible y te obligas a vivir con el resto. O queda con alguien para entrenar porque al atarte a otra persona es mucho más probable que cumplas que si solo es un compromiso contigo mismo. Y por último, os dejo este truco de Lawrence de Arabia. Permíteme encenderte el cigarrillo. Señor. Señor Lawrence. ¿Qué hay? Flojo, señor. Gracias. Un día te vas a llevar un disgusto. Eres de carne y hueso como todos. Michael George Harley, eres un filósofo. Y además estás chiflado. ¡Oh! ¿Cómo duele? Claro que duele. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco, William Potter, está en que no te importe que te duela. Muchos piensan que las personas que muestran más autocontrol sienten menos el dolor de la disciplina. En algunos casos será así, pero la mayoría no. Sienten el mismo dolor, simplemente deciden aceptarlo. El verdadero truco en la mayoría de estas personas es que no les importa que duela, simplemente lo hacen. Y eso es todo, espero que te haya gustado el vídeo, déjame un comentario si quieres que haga más como este y no olvides suscribirte al canal.